Hay libros que se leen como si fueran un espejo, otros como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, y hay otros que desde la primera página hacen ruido y eco en algún afortunado y olvidado lugar de la conciencia. En este episodio número 6 de Radio Ocelote abandonaremos por un momento la política, los análisis estructurales, futuristas y filosóficos del presente y también el caos rutinario de la vida diaria para sumergirnos en la literatura como una forma de resistencia, de lucidez y de evolución de la conciencia. Porque leer, casi en todas sus modalidades, es una forma de pelear contra la ignorancia, contra el ruido y contra la rapidez omnipresente y apabullante del siglo XXI. Leer, queridos amigos, queridas amigas, puede ser una forma de desobediencia, un entrenamiento para la imaginación crítica o un refugio para quienes siguen buscando sentido en la vida. Hoy no hablaremos de estrategias geopolíticas ni algoritmos autoritarios. Hoy hablaremos de una novela furiosa que fundó un culto generacional. También de una saga visionaria que imaginó el futuro con milenaria precisión, de un poeta que escribió sobre la eternidad desde la tierra y de un libro que nos hace dudar de la no existencia de un personaje universal. De tanto en tanto, Radio Ocelote se tratará de libros, obviamente los que he leído o estoy leyendo y los que más me han gustado, o por lo menos los que me han dejado algo que se resiste a irse. Y este es un capítulo precisamente sobre eso, sobre libros. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 6 de Radio Ocelote. La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea. Nuestros padres eran modelos de Dios, y si nuestros padres pagaron, ¿qué puede decirse sobre Dios? Somos los no deseados de Dios, así que déjalo. ¡Quiero un poco de agua! ¡Escucha! El Club de la Pelea, de Chuck Palahniuk. Vi la película por primera vez porque la he visto muchísimas veces en el año 2000, sin enterarme de la existencia de la novela hasta varios años después, y apenas hace unos meses que terminé el libro. En general, la adaptación al cine es bastante fiel, salvo algunas diferencias que a mi parecer son bastante afortunadas y le dan mayor realismo y dinamismo a la historia. En cuanto a la novela, esperaba un poco más de ella, tal vez un mayor desarrollo de personajes, más sugerencias para generar caos, un antihéroe un poco más loco y carismático, ya que en algunos momentos en la novela llega a ser un poco gris. En cuanto a esta edición en particular de Random House, es un poco extraña. Está bien cuidada, pero aún así se le escapan algunos dedazos y de repente pareciera que utilizan traducción latina mezclada con terminología de España. Creo, en resumen, que la película es mucho mejor que el libro. Aún así, la emoción de estar frente a frente con la fuente original de una de las películas que más dejó huella en mi yo de hace más de 20 años no tiene comparación, y sigue siendo una de mis 3 películas favoritas de todos los tiempos. Las otras 2 son Ciudad de Dios, dirigida por Fernando Meireles, y El Amante, escrita por Marguerite Duras y dirigida por Jean-Jacques Annaud. En fin, a pesar de haber sido escrito hace casi 30 años, las premisas fundamentales de la aniquilación profunda, física y metafísica del yo, no tanto para reivindicar la naturaleza humana, sino más bien para recordar la impermanencia del ser humano, y la idea de la urgencia por erradicar a como dé lugar una sociedad caótica, enferma y sin posibilidades de cura, siguen siendo muy vigentes. Ante tanta basura cultural, influencers, tiktokers, bitcoins, pronombres, algoritmos, palabras nuevas muchas veces sin sentido, también ante reivindicaciones vacías de personalidad y demás tendencias socioculturales del siglo XXI, creo que sí se antoja bastante que surja un club de la pelea real, que surjan algunos proyectos mayhem como en el libro y en la película, y pues varios monos espaciales sembrando el caos por ahí. Es una novela bastante recomendable.
Enfrentaré mi miedo y permitiré que pase a través y sobre mí. Duna, de Frank Herbert. Me ha gustado bastante, y no porque se aleje del cliché de la ciencia ficción futurista ultratecnologizada o plagada de culturas alienígenas, sino por su acercamiento a temas universales y totalmente vigentes. Religión y política con sus pros y sus contras, desigualdad social, ambientalismo. Si en 10.000 años la raza humana aún existe, creo que su estructura social, sus creencias, su tecnología, motivaciones, virtudes y defectos serían muy parecidos a la visión de Frank Herbert. Dos cosas valiosas de esta obra: su estilo sencillo, sobrio, incluso serio y hasta algo obscuro por momentos, pero manteniendo el suspenso preciso, y la oportunidad de sumergirse en temas filosóficos, esotéricos y psicológicos como el conflicto del bien colectivo por sobre el individual, las experiencias enteógenas o los conflictos entre arquetipos junguianos. El último capítulo del libro segundo, titulado Muad'Dib, es simplemente delicioso. Narra una experiencia mística con lo que en la novela llaman el agua de vida, un veneno iluminador producido por el Shai Hulud o viejo del desierto. Curiosamente, al jicuri, esa planta maestra mejor conocida como peyote, lo llaman muy parecido, el abuelo del desierto, y la experiencia es similar. Y de aquí surge una observación obligada. Mientras que en la novela esta experiencia mística y ritual obedece a un compromiso social que involucra un sacrificio personal para garantizar el bienestar de una comunidad y se realiza con profundo respeto, en nuestro mundo actual y cotidiano el acercamiento a las plantas sagradas se está convirtiendo cada vez más en un asunto de turismo místico y de materialismo espiritual, más con fines lúdicos que como herramienta de crecimiento personal. Y bueno, es un libro extenso, muy amplio, muy profundo, que vale bastante la pena leer. Y no solamente el primer libro, sino toda la saga. As you know, is about Dracula. I have to say it was a great surprise to me to find myself writing a literary novel with elements of the supernatural. I'm always very surprised when people say to me, you know, I don't usually, something I feel, I don't usually read vampire books. I don't either. I never read vampire. Then I'm always pleased when they say, I enjoyed this one anyway. La historiadora, de Elizabeth Kostova. Este libro lo compré en 2018 aproximadamente y fue en parte uno de los motivos principales que me llevó a querer conocer y visitar Rumanía. Y vaya que ha sido una grata sorpresa. Esta novela fusiona el género fantástico con el epistolar, con la ciencia ficción, con la fantasía, con el suspenso y hasta con la novela negra, y se acerca asombrosamente a terrenos historiográficos, filológicos, geopolíticos e incluso hasta periodísticos. Pero eso no es lo más sorprendente. Este libro, a diferencia de otros que abordan el mismo tema, lo hace a uno dudar seriamente de la realidad y plantearse la posibilidad de que en verdad Drácula no sea un mito o una leyenda, sino una posibilidad brutalmente real y lógica. Y más, de que aún Vlad Tepes siga vivo. Para quienes les gusta el Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, novelas escritas por Dan Brown, en este libro van a encontrar un poco esa particularidad narrativa que logra hacer que los personajes se sientan demasiado reales y en cierta forma cercanos. Pero lo más impactante que me dejó este libro de Elizabeth Kostova es que incluso hay una parte casi al final en donde escuchar la voz de Vlad al lado de uno es inevitable. Recomendable y una lectura muy sabrosa. Nunca hubo más comienzo que el que hay ahora, ni más juventud o vejez que la que hay ahora. Y nunca habrá más perfección que la que hay ahora, ni más cielo ni infierno que hay ahora.
Hojas de hierba de Walt Whitman. La primera vez que leí este fragmento que acaban de escuchar fue hace casi 25 años, en una cafetería o en algún bar de la Ciudad de México. Recuerdo que me gustó tanto que lo transcribí en una servilleta, o tal vez una vieja amiga fue la que escribió esas 4 líneas en un portavasos circular de cartón y me lo regaló. Tiempo después compré el libro para leer completo el poema. Cabe señalar que no lo leí sino hasta muchos años después y quedó archivado en la biblioteca. O tal vez leí solo algunos párrafos sueltos, no lo recuerdo bien, pero hay pequeños dobleces en las hojas que apuntan hacia ello. Ayer o antier, de la nada, el fragmento apareció en mi mente. Nunca ha habido más comienzo que el que hay ahora. Por fin leí Las hojas de hierba de Walt Whitman. No sé si el impacto de hace 25 años fue el mismo que el de ahora. Intuyo obviamente que no, que el golpe fue distinto. Ahora, con más pasos andados, canto a mí mismo más que una obra de arte, que efectivamente lo es, me parece un refinado y detallado espejo, una especie de papiro profético que devela sutiles y esotéricos secretos de la vida, ocultos para el observador fugaz y a la vez claros y obvios. Pero lo que más me asombra es ese coqueteo sutil con la idea de la impermanencia y la vacuidad. Creo que eso fue lo que me atrajo hace casi un cuarto de siglo. Y así la vida. Algunas semillas brotan rápido, algunas mueren, algunas otras tardan en mostrar sus frutos. Hojas de hierba es un bonito y profundísimo recordatorio para poner más atención y morar total, amorosa y disciplinadamente en el presente y en la vida. Libro totalmente recomendado. Leer es abrir puertas que no siempre se pueden cerrar. Es conversar con fantasmas, con ancestros, con leyendas. Viajar sin boleto de regreso y encontrarse o reencontrarse, a veces sin querer, con la verdad. En este capítulo les conté sobre la ira y el desencanto de un hombre que no encuentra lugar en el mundo moderno y decide hacerlo y hacerse explotar. Sobre la visión milenaria y mística de un hombre que describió un planeta que es metáfora y a la vez espejo de lo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad. Sobre una ficción histórica tan precisa y tan bien narrada que uno se pregunta si acaso no es real. Y sobre un poeta que no separa lo sagrado de lo cotidiano y que canta a sí mismo sin saber que ha tocado a todo el mundo. Los libros a veces nos despiertan, otras veces nos ofrecen consuelo, compañía y hasta nos regalan el don de recordar lo olvidado. Y otras veces nos incomodan profundamente, como si hubieran descubierto en nosotros algo que no sabíamos que habíamos escondido. Cualquiera que sea el caso, los libros son siempre una buena oportunidad de preparar al espíritu y al pensamiento para la única posibilidad que tenemos como seres humanos: vivir y habitar el mundo con asombro e imaginación, hasta la última página que nos toque protagonizar. Esta vez no hay preguntas abiertas, solo la invitación a leer. Muchas gracias por escuchar Radio Ocelote. Les pido nuevamente que activen la campanita en YouTube, que sigan el podcast en Spotify, que le pongan 5 estrellas y que corran la voz de este Radio Ocelote. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.